probablemente no sea un consuelo, pero más de la mitad de la población del planeta cree, como creen los españoles, que los más corruptos son los partidos políticos. Veamos por qué, veamos qué opina nuestra invitada. Es Elisa de la Nuez, es una de las profesionales que ha impulsado el manifiesto por una nueva ley de partidos políticos, es experta en temas de transparencia. Elisa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es lógica esa percepción tan negativa de los ciudadanos? Porque estos casos de los que estamos hablando ahora y están convulsionando la vida política no son de hoy, son de hace tiempo. Es cierto que los estamos conociendo ahora. Hombre, yo creo que es una acumulación de casos que, aunque sean de hace tiempo, se da en un momento pues muy crítico, ¿no? Y probablemente además pues la situación de crisis económica pues hace que estemos todos mucho más sensibles pues a lo que es al final una mala utilización del dinero público, ¿no? Del dinero de los contribuyentes. Es decir, que si anduviéramos más bollantes, a lo mejor lo miraríamos, pues no sé si con más condescendencia. Pues me temo que sí. De hecho, yo creo que esto ha pasado, ¿no? Porque hay algunos casos de corrupción sonados que no son exactamente de estos momentos. Pero bueno, yo creo que lo importante es que realmente ahora somos muy conscientes de que estamos hablando de dinero público y de que yo creo que hacemos bien en ser exigentes con el buen uso de ese dinero de todos. ¿Y ese cambio de la percepción de los españoles es duradero o será hasta que volvamos a crecer y a tener puestos de trabajo y a ganar dinero? Bueno, a mí me gustaría pensar que de verdad va a ser duradero y que estamos ante un cambio de ciclo y un cambio de mentalidad. Te vamos gustaría, a ver qué pasa. ya dice mucho, eso significa que no tienes muchas esperanzas. Bueno, yo creo que sí que nos estamos dando cuenta de muchas cosas que han pasado estos últimos años y que no queremos que se repitan. Hombre, ese es un poco el espíritu que nos ha impulsado a nosotros a promover este manifiesto y a pedir pues desde una reforma de la ley de partidos políticos hasta también una cosa fundamental que es una buena ley de transparencia, pero yo creo que lo más importante que es un cambio de la cultura que tenemos tanto los gobernantes como los ciudadanos de la transparencia, ¿no? Se está hablando de dinero público y tenemos que ser muy exigentes con esa información y con la rendición de cuentas que supone, ¿no? Es decir, tenemos que pedirle a nuestros gobernantes y a nuestros gestores públicos información para a su vez poderles exigir esa rendición de cuentas. O sea que deduzco que todos somos un poco culpables. Ellos por no dar la información, ya no voy a decir esconderla porque eso oculta una voluntad que desconocemos si ha existido, y nosotros por no exigirla o no pedirla, ¿no? Es verdad que yo creo que hemos sido un poco condescendientes y no hemos sido muy exigentes con esa información pública y sobre todo con lo relativo al gasto del dinero público. Pero también hay que decir que mayor responsabilidad tienen siempre los gestores públicos y los políticos. Yo creo que ahí la idea es que ellos deberían haber dado ejemplo en esas obligaciones de información y de transparencia y de buen manejo del dinero público. Es decir, que es verdad que los ciudadanos quizá hemos sido un poco dejados, vamos a decirlo así, pero evidentemente la mayor responsabilidad corresponde a los que nos gobiernan. Elisa, vemos que la percepción es similar en otras democracias y sin embargo hay países en los que la exigencia pública es mucho mayor. Hemos visto a ministros en Alemania dimitir por haber copiado una tesis doctoral, cosa que aquí en España es que igual ni nos enteraríamos porque nadie se molestaría en buscarlo, y sin embargo tienen la misma percepción tan negativa de los partidos políticos. ¿Es una cosa del hastío, entre comillas, de la democracia o...? Bueno, no sé si tanto un hastío de la democracia, o sea, yo creo que hay un movimiento en general para pedir cambios en la democracia representativa. Nosotros siempre decimos la democracia representativa nace en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI y yo creo que en general hay una mayor demanda de transparencia, de información, de contacto de los políticos con sus representados, con los ciudadanos. Pero nosotros pensamos que la peculiaridad un poco en España es la falta de depuración de responsabilidades políticas, que eso yo creo que agrava un poco la percepción o esa sensación a veces de indefensión, ¿no? Que en Alemania dimiten, pero aquí no dimite nadie. Exactamente, que aquí no se depuran las responsabilidades políticas y al final yo creo que eso sí genera una sensación muy grave entre la ciudadanía de desconfianza y de, bueno, pues de que aquí no pasa nada. Mientras que yo creo que en otros países por lo menos pueden tener esa confianza de que, bueno, pasan cosas, ¿no? Y yo creo que quizá
Es un poco lo que nos pasa aquí, que estamos realmente esperando que se asuman responsabilidades políticas y que nunca se asumen, ¿no? Al final siempre nos vamos al terreno judicial, pero en el terreno judicial las responsabilidades son otras, son responsabilidades jurídicas, ¿no? Penales, civiles, de otro tipo. Las responsabilidades políticas no se van a dirimir en los juzgados. Me hablabas de cambios necesarios en la ley de transparencia, cambios en la ley de partidos, por eso habéis hecho esos manifiestos. Ley de transparencia, ¿es suficiente la que ha presentado el Gobierno? Vamos a ver, ahora mismo la situación es un poco distinta a la que presentó el Gobierno. Yo creo que era claramente insuficiente. Ha es verdad, evolucionado en el claro, trámite parlamentario. efectivamente. Entonces ahora, como todavía no tenemos un texto, digamos, que haya recogido las muchas enmiendas que se han presentado, sino simplemente las declaraciones de que se va a mejorar. Bueno, yo creo que debemos esperar un poco a tener ese texto. Sí parece que se va a ampliar mucho el ámbito de aplicación de la ley, que es fundamental. Y luego lo que creo que también es fundamental es que se garantice bien el cumplimiento de la ley. Nosotros estamos lamentablemente en un país donde muchas leyes no se cumplen o se cumplen de forma parcial o no se cumplen a veces por las personas que tienen la capacidad de no hacerlo. Yo creo que la ley de transparencia, aparte de ampliar su ámbito, mejorarse todo lo posible, lo que tiene que realmente ser efectiva en cuanto a su aplicación y su cumplimiento, ¿no? Y con casos tasados, es decir, si a usted le pillan haciendo esto, esto y esto, se tiene que ir. Eso no es fácil. Bueno, eso es que la transparencia realmente no es tanto eso. Cuando nos preguntan por la transparencia y la corrupción, yo diría, la transparencia es para prevenir. Es decir, es una fórmula para que se sepa, se tenga mucha información y por tanto ciertas conductas que se dan en la opacidad o cuando no se da la información no se produzcan, ¿no? Yo creo que es importante tener claro que la transparencia lo que va a hacer es prevenir, creo yo, muchos casos de corrupción que se han dado precisamente porque se ha manejado, bueno, pues digamos con opacidad o no se ha tenido esa información. Pero digamos la transparencia no es en sí misma la solución a la corrupción. ¿La solución que son penas más duras? Pues yo creo que la solución a la corrupción viene más de conductas más ejemplares y de más responsabilidad política. Yo como jurista, digamos, el que siempre haya que acudir a un juez penal no me parece que es lo más oportuno. Hay muchas conductas que no siendo punibles penalmente, sí me parece que deben tener consecuencias desde el punto de vista político, ¿no? Y luego también se nos olvida a veces que no solo hay una responsabilidad penal, puede haber por ejemplo una responsabilidad administrativa por incumplimiento de normas administrativas, por temas disciplinarios, es decir, que no deberíamos limitar ni muchísimo menos el tema de la corrupción a la sanción penal, que siempre debe ser la última o digamos lo más grave, ¿no? Hay un amplio margen para asumir todo tipo de responsabilidades antes de llegar a la sanción penal. ¿Y en la ley de partidos qué cambios debería haber fundamentalmente para evitar casos como estos, para ganarse una mayor confianza de los ciudadanos? Nosotros creemos que la ley de partidos que tenemos es muy insuficiente y por citar las cosas básicas en cuanto a democracia interna, es decir, no se garantiza de forma suficiente la democracia interna y a las pruebas nos podemos remitir, ¿no? La fórmula habitual de selección de los líderes o de las personas que vayan en listas es la cooptación y no las elecciones dentro del partido. Nos parece un tema fundamental el tema de la falta de transparencia también dentro del partido y luego el otro tema también fundamental es un control externo claro de la financiación de ¿El Tribunal de Cuentas no vale? El Tribunal de Cuentas es que desde el punto de vista jurídico hace una fiscalización muy limitada por ley, esto también hay que saberlo, ¿no? O sea, digamos que ellos mismos, por la regulación que tienen, la fiscalización es limitada. Esto sin contar con otros aspectos como un poco la politización que se puede dar en la cúpula. Pero esto hay que entenderlo. Nosotros lo que proponemos es algo parecido a una auditoría como la que tienen muchas empresas, que digamos debe ser una auditoría externa y previa y a la que hace o la fiscalización que hace el Tribunal de Cuentas, que creo que habría impedido algunas de las cosas que están pasando ahora, ¿no? Pues todo lo que lo impida, bienvenido sea. Elisa, gracias por estar hoy en Diario de la Noche. Muchas gracias a ti. Buenas noches.